Mi nombre es Ángel Martínez. Yo soy un comunicador, un periodista, que hago una mezcla de la investigación con el periodismo. También soy escritor. Hoy yo vengo ante ustedes a traerle el octavo narcotraficante de una banda poderosísima que hay en República Dominicana, que está convertida en un partido político llamado PRM. Ese partido tiene 37 narcotraficantes que yo he detectado. Y hoy yo le vengo a traer el 8. Ya le he presentado 7. Yo sé que ayer me decía un empresario dominicano: oye, tú estás loco, tú te estás enfrentando a gente poderosísima, además esa gente tiene posibilidad de llegar al palacio, llegar a ser el poder. Y yo le dije, bueno, pero ¿y qué? Yo me enfrenté a ser el abusador y está preso. Después sí, todos los periodistas se pegaron atrás de mí, todos así, hablar, grandes reportajes, pero después que yo salí lo saqué a la superficie. Ahora me han dejado solo en esto. Yo soy una golondrina, nadie se atreve a hablar del PRM, ni del narcotráfico dentro de la política dominicana. Todos los unos hablan de que por qué no ataco a los otros por qué no ataco a los otros. Pero el ataque principal es hacia mi persona. Porque el objetivo a derrumbar soy yo. Nadie habla de esto. La prensa dominicana, la gran prensa. Ellos no tocan esto. Eso no es noticia para ellos. Para ellos es noticia el billete. Y la gran mayoría de dominicanos, como están ciegos, sordos y mudos, ellos nada más ven el poder. Ellos nada más quieren ganar las elecciones. Sí, no, tú no debes hablar de eso. Ayer me decía un amigo mío, un gran amigo mío, oye, tú no debes hablar del PRM porque ese partido va a ganar. O sea, siempre ven el oportunismo. Ah, porque va a ganar, yo no debo hablar de eso. Pues déjeme decirle, yo no creo que el PRM gane. No creo que gane. Todos los días va bajando, en vez de subir va bajando. Sí, las encuestas lo dicen. Todos los días va bajando este partido. Porque se han dado cuenta que es un grupo de mafiosos, narcotraficantes, que quieren llegar al palacio. Hoy yo le voy a presentar el narcotraficante del PRM número 8. Aquí lo tienen. Este narco, Alexis Victoria, es un hombre poderosísimo dentro del PRM. Él es un candidato, o fue un candidato, a la vicepresidencia del partido. Este partido, como yo siempre confirmo, yo he detectado 37 narcotraficantes en su entorno en la campaña de Luis Abinader. Pero yo nada más con este son 8 que llevo, me faltan muchísimos, me faltan 29, ¿no? O sea, pero no se lo puedo dar todo en un día porque ustedes se aburrirían. Sería muy aburrido. ¿Qué pasó? A finales del 2005, un grupo de la CIA, Central de Inteligencia de Estados Unidos, va a República Dominicana, a la Embajada Americana, a este edificio que ustedes están viendo ahí, a reunirse con un grupo de la DEA. Y entienden que esta reunión es muy importante porque hay un grupo de terroristas de la FARC que están mandando droga para República Dominicana. La CIA estaba detrás de un gran narcotraficante venezolano llamado Joel Palma. Aquí lo tienen. Y este narco tenía muy buenos tentáculos en República Dominicana. Tenía muy buenas relaciones con un gran narcotraficante que se burló de las autoridades dominicanas por 10 años. Aquí lo tienen. José Figueroa Agosto. Tenía muy buenas relaciones. Y los centros de inteligencia de los Estados Unidos detectan esta gran mafia de este Joel Palma, conexión de la FARC
guerrillero colombiano con una red poderosísima y criminal de Figueroa Agosto de República Dominicana. Y le dicen a la DEA que quieren abrir una gran investigación sobre esta gente. Abren la investigación. Pero tienen que contar con la DNCD. Hay un grupo de oficiales en la DNCD que están siendo dirigidos por un gran oficial dominicano que fue entrenado aquí, que está bajo las órdenes de Félix Albuquerque, este oficial. Y tienen una disciplina terrible esos muchachos. Y son muy correctos ese grupo. Bien, la DNCD hay de todo, como en la policía hay de todo también. Pero este grupo de la DNCD, que fue entrenado en los Estados Unidos, hace operaciones nada más específicamente de Estados Unidos. Bueno, y llaman a ese grupo de operativos y la DEA y la CIA comienzan una operación en República Dominicana contra este Joel Palma, la banda de Figueroa, que estaba abierta con tentáculos terribles dentro de la política dominicana y el empresariado dominicano, y le caen atrás a un tipo que se llama Roberto Saviñón, alias el Calvo, le decían. Le caen atrás a ese tipo, porque ese tipo era el que tenía la conexión en República Dominicana con los políticos, con los empresarios, con los militares. Le caen atrás a ese hombre. Y detectan que Roberto Saviñón tiene conexiones con políticos dominicanos del PRM. Ven el cruce de llamadas y reuniones con políticos dominicanos del PRM y entonces se interesa más la investigación y se abre la investigación. Piden autorización a la corte y se le tiran a varias propiedades del Calvo. En ella encuentran interesantísimo teléfono con conexiones con políticos y mensajes a políticos. Son teléfonos desechables que los compran nada más para hacer una llamada o para hacer dos. Encuentran unas evidencias terribles. Y ahí es que encuentran la conexión de este personaje que es el narcotraficante número 8 incrustado en el PRM. Y detectan que hay un candidato a la vicepresidencia del PRM que tiene fuertes conexiones con el Calvo y con Joel Palma. Ahí es que sale a flote Alexis Victoria. Este hombre, protegido fuertemente por los políticos de República Dominicana. Bueno, se abre la investigación y detectan también, ahí fue que agarraron las evidencias del coronel este que asesinaron en la panadería La Francesa, coronel Amado González, creo que se llamaba. Aquí lo tienen. Ahí es que detectan y cogen en todos esos allanamientos que se hizo al Calvo, a todas esas propiedades del Calvo, encuentran teléfonos que nada más se usaban para conexiones con el PRM, con este capo de capo, Alexis Victoria, vicepresidente de un partido político. Bueno, y comienza a buscar evidencia y se le tiran allí y se le tiran aquí. Miren cuánta droga y cuánta cosa encontraron. Miren, todo eso. Y lo detectan el cartel del malecón. Esa operación. Y sigue la operación andando. Y arrestan a toda esta gente. Aquí es que viene lo bueno ahora. Cuando arrestan a este integrante del PRM, un hombre muy poderoso en el PRM. Este hombre tenía muy buena relación. Y ahí se desprende Hipólito públicamente y la gente de Luis Abinader y todo el mundo apoyar a este bandido que lo ha agarrado con todas estas evidencias. Y yo dije, bueno,
me huele mal la cosa aquí, porque cuando hay tanto poder apoyando a una persona, aquí este hombre va para la calle. Y se lo dije a un amigo, me dijo, no, tú estás loco, ese hombre no sale más de la cárcel, ese hombre va a estar viendo 20 años, 30 años. Digo, en República Dominicana cualquier cosa es posible. Y más cuando hay políticos en el medio. Este hombre es un candidato a vicepresidente de un partido político. Bueno, con toda esta evidencia que la DEA, la CIA y la DNCD logra conseguir, y todas estas incautaciones de droga, y todas estas llamadas telefónicas, y todos estos emails y textos entre el partido PRM y este grupo de bandidos, porque este grupo de bandidos alimentaba al partido PRM con grandes sumas. Y la DEA estaba convencida de que este hombre, Alexis Victoria, no salía más de la cárcel, porque demasiada evidencia. Pero ahora que viene la cosa buena. Entra en la ecuación el juez, aquí lo tienen, Alejandro Vargas. El magistrado coge el caso y comienza el dime y te diré. Comienzan a desaparecerse pruebas, comienza a trabajar la mafia que tiene la justicia en República Dominicana. Y este juez decide 2 años después que no, que todos deben de ir para la calle, que el grupo entero debe ir para la calle, incluyendo a Alexis Victoria. Oigan esto lo que decide este juez. Aplicando el principio de juicio penal abreviado y con el criterio de oportunidades, esta gente debe ir para la calle. Oigan bien esa decisión, su señoría. Pero usted tiene que explicarle eso al pueblo dominicano. En el futuro, en la historia, usted tiene que señalarle eso. ¿Cómo fue que usted hizo esto? ¿Cómo fue que usted tiró para la calle a estos bandidos? A este grupo de gente con tanta evidencia, su señoría. Aunque déjeme decirle, este juez que yo le estoy nombrando ahí, Alejandro, tiene una investigación activa. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene tantos casos que él ha tirado a gente para la calle. Ustedes se recuerdan, déjenme hacer una parte de Jaque Mate. Este muchacho, creo que se llamaba Rafael Jaque Mate. Él lo tiró para la calle también. Dijo que no, que este hombre no tenía nada. Y este hombre lo agarraron con evidencia. Y 4 imputados en el caso de la red de César el abusador ahora. También este juez dijo que no, que la gente iba para la calle, que no había nada ahí. Ay, Dios mío, qué desastre. Su señoría, yo no estoy acusándolo de nada a usted. Lo que yo he revisado es que hay una investigación activa contra usted por todos estos casos que usted ha tirado para... Casos grandísimos que usted ha tirado para la calle. No hay una explicación. O la DEA, la CIA y la DNCD están haciendo un trabajo nada. O usted es un sabiondo. ¿Me entiende? Porque si esas 3 instituciones, 2 americanas y una dominicana, no están haciendo el trabajo, hay que investigar esto. Por eso es que hay una investigación activa de este juez. Yo sé que a mí me dijeron cuando yo le consulté a alguien, oye, pero este juez ha tirado demasiados casos para la calle y dice que no hay evidencia. Agarrando. Y me dice, no te metas con ese juez, nadie se atrevió. Pues yo sí me meto con usted, su señoría. Porque es verdad. Son demasiados casos que usted ha tirado para la calle. Hay que investigar esto, su señoría. Usted llamó mi atención a mí. Usted llamó mi atención. Porque es que demasiado. Y en este caso, de este bandido, del PRM, sí, este postulante para la vicepresidencia del PRM, del partido que tiene más gente, dice el partido que tiene más gente en República Dominicana. Yo no sé dónde están pensando los dominicanos. Ellos no ven esto. No. Es llegar al poder lo que quieren. Entonces este juez tira para la calle a este hombre. Entonces el Ministerio Público no le quedó más que miren esto. Sí, dijo, no, espérense.
yo lo voy a acusar otra vez, yo voy a apelar este caso porque mi Ministerio Público se quedó así. Yo consulté con el fiscal. Y digo, mijo, ¿qué pasó aquí? Me dice, señor Martínez, yo estoy sorprendido porque tantas evidencias que habían aquí y tirar a este hombre para la calle. Estoy sorprendido. Ahora, el poder político que primó en este caso, la fuerza del PRM se movió para sacar a su vicepresidente de la cárcel de una manera tan fuerte, evidente, de que este partido, que es un narcopartido, con 37 narcos, tiene poder en República Dominicana. A mí me dicen, pero tú estás loco, ¿cómo tú te vas a meter con este partido? Porque esto es lo más grande que hay. La gente no se da cuenta. Son un grupo de narcos dentro de un partido político. No es un narco que tú te estás tirando. Me decía un oficial a mí, de las Fuerzas Armadas, que es amigo mío. Tú no te estás tirando con un narco, tú te estás tirando con un partido político. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tengo yo que perder ya? Imagínese usted, yo soy un hombre que me ha dado de todo. Me dio cáncer, me le fui al cáncer, me sacaron el tumor, me dio un ataque cardíaco. Ahora en febrero de este año me dio un ataque cardíaco a mí, caí como una palomita. Y nada, me metieron una cosa por aquí, me limpiaron la vena y yo estoy nuevecito. Después me dio una embolia pulmonar, ¡pau! Y caí en el piso. Yo dije, bueno, ahora sí me voy a morir. Duré un mes interno, inconsciente. Cuando desperté dije, ¿dónde estoy? Yo ni sabía dónde estoy, pensaba que estaba en República Dominicana, Sosúa, una playa de esa vez. Pero no, tenía un mes interno inconsciente de una embolia que me dio. Y me le fui también. Y así sucesivamente. He estado secuestrado 3 veces y eso me ha sabido a nada a mí. ¿Qué van a hacer ya? Yo me tengo que morir. Eso es seguro. Le decía yo al oficial que me llamó, pero ven acá. Yo tengo que decir esta cosa, porque si ustedes tienen miedo, cómprese un gato prieto, hagan lo que sea. Porque yo no sé en qué está pensando el pueblo dominicano. Yo no lo entiendo. Y si yo digo todas estas cosas, no, yo me vendí. Esa es la cosa, yo me vendí. Si yo denuncio toda esta vagabundería de estos narcotraficantes en un partido político, Ángel se vendió. Y fue mucho cuarto. Ahí salió el otro día y que 3 millones de dólares me dieron a mí. Y me llama un amigo y me dice, oiga, coño Ángel, está saliendo en Instagram que a ti te dieron 3 millones, tú estás agachado. Digo, ¿quién te ha dicho eso que eso es verdad? Es increíble la gente. Yo estoy muy decepcionado de República Dominicana con estos narcotraficantes, con la prensa que no dice nada, con los empresarios que no dicen nada. Es más, a las Fuerzas Armadas, pronúnciense, digan algo de esto. General Felia Buquerque de la DNCD, diga algo de esto, de una declaración a la prensa. Diga, bueno, el señor Martínez está diciendo una cosa real. Yo le presento los narcos estos que están en este partido, es con fotos y con hechos. Y son 37 narcos, no son 2, ni 3, ni 4, ni 8, porque 8 es hoy. Esperen el 9, que ahí ustedes se van a asustar. El 9, ay. Y el 10. No, pero si ustedes ven el 10 se echan a reír. Y el 11, ahí es que la pintura es dura. Pero no, el 12 es peor. Y el 13. No, pero yo creo que el 14 es más grande que el 13. No, el 15. El 15 es terrible, ese narco. Y lo que llevo son 8. ¿Me entiendes? Es decir, que Dios me lo bendiga a todos. Yo cada día estoy más convencido que en República Dominicana el pueblo está ciego, sordo y mudo. Porque en República Dominicana el único malo que hay soy yo. Ustedes todos son santos. Y ustedes todos son patriotas. Yo no. Porque yo, cuando me vaya allá arriba, al otro mundo, me iré complacido. Y la historia va a hablar de mí. Lo que no va a decir de ustedes. Muchas gracias.